shock como último tema del seminario, en el sílabus de todo el curso, insuficiencia cardíaca como este tema, siendo en realidad dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces es muy importante que entiendan la fisiopatología de la falla cardíaca, sin importar qué especialidad hagan, van a verlo hasta lo puedan tener, cuando sean médicos generales, ¿no es cierto? Y si van a ser, ¿quién quiere ser cardiólogo acá? No quiere ser nadie. Cirujano cardiovascular, tampoco. ¿Ya? Entonces, internistas, intensivistas, todas las especialidades prácticamente van a tener que ver eso el resto de su vida, ¿no es cierto? Pero ustedes como médicos generales, cuando estén en su serum, estén en su sentado en emergencia, porque todos los residentes pasan el primer año en emergencia de todas maneras, van a ver pacientes de este tipo, ya sean muy graves o muy graves. Y como les mencioné al principio de la clase, del curso, una disfunción orgánica se puede considerar como la incapacidad de un órgano para cumplir su trabajo para el cual fue creado y por ende pone en peligro la vida del paciente, de alguna manera, sea un peligro grande o un peligro mediano, ¿cierto? Entonces, por ende, la insuficiencia cardíaca se podría definir como la incapacidad para cumplir esa función. ¿Para qué sirve el corazón? Para bombear la sangre. Pero la sangre tiene una función importante: nutrir y oxigenar a los tejidos. Entonces, ¿qué es la perfusión? Es toda la capacidad de oxigenación y nutrición de todos los tejidos. Y eso depende de la capacidad del corazón para bombear la sangre. El sistema vascular que esté íntegro o eficiente, que haya cantidad adecuada de sangre en el organismo, y la capacidad de los tejidos para poder realizar la extracción de oxígeno y nutrientes. Por ejemplo, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Es la falla del corazón para bombear suficiente sangre. Y el shock circulatorio es la reducción severa del flujo sanguíneo a los órganos. Hemos visto en nuestra primera clase de sistema nervioso central qué pasa cuando no le das adecuado flujo sanguíneo cerebral, ¿cierto? Lo que pasa con los pacientes es que se mueren los neuronas. Y en realidad eso pasa con los demás tejidos, solo que las neuronas son muy sensibles. Bastan cambios pequeños y ya están sufriendo. Pero en realidad, si un paciente permanece hipotenso e hipoperfundido, en shock, por mucho tiempo, se muere. Se infartan. Se infarta el riñón, se infarta el corazón, se infarta el estómago, se infarta el hígado, se infartan los tejidos y el paciente fallece, ¿no? Entonces es muy importante, prácticamente esto es muy importante no solo desde el curso, sino en toda su carrera, ¿no? ¿Qué es lo que hace el corazón para poder compensar? Especialmente en las pérdidas de sangre masivas, en los choques hemorrágicos, la sangre lo que hace es, el corazón es latir más rápido. Por eso los pacientes con anemia aguda hemorrágica tienen frecuencias cardíacas elevadas. Es una compensación del organismo para tratar de mantener una adecuada irrigación con lo poco de sangre que les queda. Vasoconstricción es otro mecanismo de compensación. Y activación del sistema nervioso simpático. Doctora, ¿qué efectos tiene en el cuerpo humano el sistema nervioso simpático? Dime uno nomás. Sistema nervioso simpático y actividad cardíaca. Ajá, frecuencia cardíaca. ¿Usted, doctora? La midriasis. La midriasis, muy bien. ¿Otro? Presión arterial. No, sistema nervioso simpático. Simpático. Hay simpático y parasimpático. Simpático. Ya dijo midriasis, taquicardia. ¿Qué otro efecto en el cuerpo? ¿Qué hace más? Vasoconstricción. ¿Qué otra cosa más? Ya, enlentece la función digestiva, ¿no es cierto? Se enlentece la función digestiva. Ya, se vacían los esfínteres, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo eso es función simpática. Entonces, todo el sistema simpático es un sistema de lucha o huida ante un estrés. Y obviamente una insuficiencia cardíaca o falla cardíaca es un estrés, ¿no es cierto? Para el cuerpo. Entonces, tiene que compensarlo de alguna manera. Insuficiencia cardíaca y shock circulatorio son dos cosas totalmente diferentes. La insuficiencia cardíaca lo consideramos como una falla de bomba para poder emitir la sangre a todos los tejidos y por ende es un problema intrínsecamente
de la bomba cardíaca, no de los vasos sanguíneos. Una enfermedad coronaria, un infarto, una hipertensión, un daño directo al músculo miocárdico va a producir una falla cardíaca intrínseca, de insuficiencia cardíaca. El shock circulatorio es diferente. El shock circulatorio es cuando todo lo que no es corazón está dañado o hay lesión directa aguda al corazón y por ende baja la circulación. Pero es agudo, no es crónico, no es en el tiempo. ¿Ya? Acá tenemos dos conceptos muy importantes. Uno es un problema de la bomba y el otro es el problema de los vasos sanguíneos. Insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo causado por alteraciones funcionales o estructurales en el corazón. Bajo cardíaco o congestión pulmonar sistémica son los síntomas, como por ejemplo ¿qué te produciría una falla cardíaca, doctor? ¿Qué síntoma produciría una insuficiencia cardíaca en el paciente? Una severa percusión. No, una insuficiencia cardíaca no tan severa como para producir hipotensión, algo crónico más Hipertensión. ¿Ah? No, la hipertensión causa insuficiencia cardíaca, porque produce un remodelamiento. ¿No? ¿Qué síntomas tiene el paciente con insuficiencia cardíaca? Sí. Puede tener dolor de pecho, pero ahí dice congestión pulmonar. Entonces, ¿qué le va a tener? Si se llena de líquido los pulmones, Fibrosis. Fibrosis pulmonar. edema pulmonar, ¿qué síntomas produce? Dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. Uno de los síntomas clave de la insuficiencia cardíaca es la dificultad respiratoria por congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque al tener una fuerza disminuida, tanto podemos hablar derecha, izquierda, eso lo vamos a ver más adelante, va a empezarse a atrapar agua en el pulmón, porque no lo hace circular el corazón, porque el corazón no tiene fuerza para hacer esa circulación adecuada. Y se empieza a acumular agua en zonas de declive, por eso el paciente también tiene edemas. Tiene dificultad respiratoria, disnea, que empeora, mientras más empeora su enfermedad. Hasta tal punto que hay clasificaciones, como por ejemplo la protección ninja, que habla si es al reposo, si es a la actividad, no, si es a la actividad grande, empieza a tener dificultad respiratoria o no tiene síntomas, ¿no es cierto? Todo eso podemos clasificar. En realidad, casi todo el mundo, lamentablemente por el síndrome metabólico, tiene insuficiencia cardíaca, porque son diabéticos, son obesos, son hipertensos. Causas más comunes de insuficiencia cardíaca: cardiopatía coronaria, o sea, los síndromes coronarios, el infarto, angina, hipertensión arterial, súper común, cardiomiopatía dilatada y cardiopatía valvular. Todas esas son las principales causas de insuficiencia cardíaca. La prevención de la enfermedad depende de qué tan temprano lo agarre. Es muy importante el control médico. Si lo agarras en etapas tempranas, tiene mejor pronóstico. Hay clases funcionales y hay clasificación AJA y NIJA. AJA es esta de ahí. A, el paciente es un paciente de alto riesgo. Ojo, no es un paciente sano, no está sano. No es que esté sano, tiene factor de riesgo. O sea, ¿tiene qué enfermedad? ¿Qué enfermedad produciría una falla cardíaca con el tiempo? ¿Qué? ¿Usted, doctora? Enfermedades que producen, yo les he dicho, la diapositiva anterior decía, ¿qué enfermedades producen insuficiencia cardíaca con el tiempo? La hipertensión arterial, ¿qué más? Los síndromes coronarios, ¿no es cierto? Cardiomiopatía dilatada, la diabetes también produce insuficiencia cardíaca con el tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Han hecho algunas de esas cosas, pero no tienen ni síntomas ni anomalías estructurales. El corazón en la ecografía cardíaca o en la placa de tórax no está aumentada de tamaño. Y tampoco tiene síntomas, no tiene dificultad respiratoria, no tiene dificultad para dormir en la noche, tiene que estar sentado, no tiene nada de eso, está normal, su vida es tranquila, ¿ya? Pero tiene la enfermedad predisponente, no es que esté sano. Cuidado porque en el examen voy a preguntar, ¿ya? Clasificación AJA.
Ajá, porque mi hija es otra. B, dice que sí hay ya cambios estructurales en el corazón, pero no hay síntomas. O sea, ya tiene insuficiencia cardíaca, clase B, tipo B, ajá, pero no hay síntomas. O sea, tiene un corazón grandecito, tiene cierto grado de cardiomiopatía, cambios estructurales que se pueden ver en placa o en ecocardio, pero no tiene síntomas. En cambio, la perra C ya tiene los dos, tiene cambios estructurales y tiene Síntomas. ¿no es cierto? Y el D es lo mismo que la C, solo que es refractario al tratamiento. Y es la etapa más grave, ¿ya? Y la etapa C es tributario para... ¿Qué pasa cuando ya no surge el tratamiento médico? ¿Qué hacemos con el paciente? Cirugía, ¿qué es cirugía? ¿Qué le haces? Trasplante. Trasplante cardíaco, ¿no es cierto? Sí, trasplante cardíaco. Muy importante, el gasto cardíaco. Y ya algunos de ustedes, chicos, me comentaron, por ejemplo, en la clase anterior, doctor, el flujo sanguíneo cerebral es una fracción del gasto cardíaco, ¿no? Yo les dije, ¿cuánto es el gasto cardíaco? ¿El gasto cardíaco cuánto es? ¿Cuánto? Alrededor de 5, ¿no es cierto? 4.5 a 5, más o menos, ¿no es cierto? Ya ese es el gasto cardíaco normal. Pero el gasto cardíaco tiene una formulita. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico o volumen de eyección por frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Muy sencillo, ¿no? Volumen de eyección o volumen sistólico, que es lo mismo, por frecuencia cardíaca. Esto se ve sencillo, vamos a calcularlo, ¿les parece? Un pacientito tiene 75 de frecuencia cardíaca y tiene volumen sistólico de 70 mililitros. Quiere decir que cada latido emite 70 mililitros de sangre, ¿no es cierto? 70 por 75, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 5.250. Ya, ese es el mililitros. El litro sería 5 puntos. 5. Muy bien, 5.2. O sea, este paciente está sanito, tiene gasto cardíaco normal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Gasto cardíaco normal, excelente, muy bien. Bien fácil de entender. Entonces, este paciente, por ejemplo, está sano, ¿no? Tiene 60 latidos por minuto y tiene un volumen de eyección de 75. Su gasto cardíaco es 4.5 en este caso. Normal, excelente, ¿no? Sin embargo, vamos a tener este caso clínico. Se realiza una medición del gasto cardíaco a dos pacientes. Un paciente pesa 150 kilos y mide 1,80 m. Es un obeso de Estados Unidos que ha venido de viaje y tiene sintomatologías, ¿no? Tiene un poco de dificultad respiratoria, un poquito hinchado, no está bien, ¿ya? Bueno, no es que esté hinchado porque esté obeso, sino que está hinchado porque tiene edemas también, muy aparte, ¿no? Entonces su peso es 150 kilos y mide 1,80 m. Y mide 1,80 m. ¿Ya? ¿Cuánto índice de masa corporal tiene para empezar? Paciente. Para ver si es obeso, ¿no? Sí parece obeso, ¿no? Pero no es obeso, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Qué? ¿80? No creo. Poco 80. ¿Qué les pasa? 32, o sea, si es obeso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿No? Entonces es obeso. ¿Ya? Y le hacen una medición por ahí de gasto cardíaco, ¿no? Y sale que tiene 4,5 litros por minuto de gasto cardíaco. ¿Ya? Con esos dos datos. Y por ahí, en el tópico de pediatría, también tiene un pacientito que está un poquito intranquilo, hace fiebre, ¿no? Está delicado. Por ahí le miden gasto cardíaco a un joven, ¿ya? Es un adolescente, un preadolescente. El jovencito que ya es adolescente pues pesa 40 kilos y mide 1,45 m, ¿no? Tiene 11 añitos, ¿no? Más o menos, ¿no? 2 añitos, ¿no?
Los dos tienen el mismo gasto cardíaco, ¿no es cierto? Los dos tienen 4.5 litros por minuto, se les midió a los dos. ¿Los dos están sanos? ¿O uno está enfermo y el otro está sano? ¿Ah? ¿Cuál está enfermo? ¿Por qué? El gordito americano grandazo. ¿Por qué está enfermo? Los dos tienen un gasto cardíaco normal, ¿no? De 4.5 litros por minuto. ¿Usted, doctora, qué me dice? ¿Qué? Los dos tienen el mismo gasto cardíaco. En el millón los dos sale 4.5, 4.5. Muy bien, el peso y la talla. Recuerden que el corazón es una bomba cardíaca, ¿no es cierto? Una bomba cardíaca. Si es una bomba, ¿a quién les da existiendo más? A una bomba que va a mover una piscina entera. O a una bomba que va a mover un baldecito de agua. Por eso se tiene que ajustar el gasto cardíaco según el peso y la talla del paciente. Y la fórmula para hacer eso es muy sencilla. Se llama índice cardíaco, que es esto de acá. El índice cardíaco equivale al gasto cardíaco dividido entre área de superficie corporal. El área de superficie corporal tiene como 300 fórmulas diferentes, pero lo más fácil es usar la fórmula de Mostelier. La fórmula de Mostelier es bien simple. Es talla en centímetros por peso en kilogramos dividido entre 3600 y todo esto raíz cuadrada. ¿Ya? Esta es la fórmula del área de superficie corporal. Entonces, hállenme el gasto cardíaco, el índice cardíaco de este pacientito de acá arriba. A ver. Tiene 150 kilos y mide 1,80 m, o sea, 180 centímetros. ¿Ya? Su gasto cardíaco, ya lo saben, es 4,5, numerador. El denominador lo calculan con esto. Talla por el peso entre 3600, todo eso es cuadrado. ¿Cuánto sale? A ver. El cálculo y el cálculo. Yo lo voy a calcular también, a ver. A ver. Vamos a calcularlo. 0,6 cosas. A ver, vamos a ver. Entonces, si sale igual primero, a todos, a ver. Entonces, recuerden que la talla es en centímetros, ¿no? No es 1.8, es 180. 180. Ah, 100 centímetros por peso, que es 150 kilos. Todo esto es entre 3600. 7.5 sale su raíz cuadrada y que sacarla, recuerden. ¿Ya? Ya le sacamos su raíz cuadrada. Y sale 2.73, ¿no es cierto? Ya, 4.5 entre 2.73. El índice cardíaco normal es 2.5 a 3.5. Ya, está menos que 2.5, ¿no, doctora? El índice cardíaco normal es 2.5 a 3.5. Entonces, su índice cardíaco está bajo del paciente obeso. Y por ende, el gasto cardíaco corregido por índice cardíaco indica que tiene insuficiencia cardíaca. Ya, insuficiencia cardíaca ya haciendo shock cardiogénico. Su corazón no está bien, está débil. ¿Y el chibolito cuánto de índice cardíaco tiene? A ver, recuerden que el índice cardíaco normal debe estar más de 2.5, ¿no es cierto? A ver cuánto sale. A ver, ahí no. A ver, sale 40 por 145 entre 3600. Y todo eso le saca una raíz cuadrada. 145 por 40 entre 3600 sale 1.61 su raíz cuadrada. No se olviden que es 1.26. 4.5 entre 1.26. 3.50 y tanto, ¿cierto? O sea, tiene un índice cardíaco normal. ¿Alguna duda? A 3, puede ser más, puede ser hasta 4 tantos inclusive, ¿ya? Pero no debe estar nunca debajo de 2.5, jamás.
Ya se está dejando el 0.5 y ya estamos hablando de un shock cardiogénico, o sea que el corazón está tan débil que no tiene fuerza. ¿Ya? O también llamado síndrome de bajo gasto cardíaco. Síndrome de bajo gasto cardíaco. El síndrome de bajo gasto cardíaco, pregunta de examen es índice cardíaco menos de 2.1, 2.5 en algunas literaturas, o sea, índice cardíaco bajo, asociado a síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Oliguria, frialdad generalizada, hipotensión. Ese síndrome de bajo gasto cardíaco. O sea, ya tienes una evidencia de que tiene bajo gasto cardíaco. Entonces, es paciente obeso que está con dificultad respiratoria, que está con frialdad distante, probablemente es hipotenso. A pesar de que su gasto cardíaco es aparentemente normal, por su peso y talla, que es más grande, dodote, su índice cardíaco, que es la corrección, su gasto cardíaco corregido, es patológico, ¿no es cierto? No se olviden siempre que en lo que es cardiología, en lo que es hemodinámica, diga índice, nunca se olviden, índice es porque está corregido con área de superficie corporal. Siempre, cuando dice índice, no se olviden. Siguiente. Vamos a ver los valores normales. No se preocupen, eso lo voy a borrar porque los valores, las fórmulas y todo está acá en las diapositivas. ¿Ya? Vamos a ver otra vez. A ver. Muy bien. La saturación arterial normal, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la saturación venosa normal? Doctora, arterial. De la saturación, saturómetro por decímetro en el litro, ¿cuánto es? 90 y tantos, ¿no es cierto? 95, 100%, ¿no? Acá en Chiclayo, que está en el nivel del mar, es eso, ¿no? 93, 94, 95, 100%, ¿cierto? Bien. Esa es la saturación arterial. Pero hay una terminología que se llama saturación venosa mixta y saturación venosa central, ¿ya? Que son similares, no le hagan caso por el momento, ¿ya? Pero tienen una característica muy importante. La característica siendo que es una saturación de esta área más o menos, ¿ya? Que puede ser saturación de la aurícula derecha o de la vena cava superior ya entrando en la aurícula derecha, de esta zona, del corazoncito, ¿ya? Y esa saturación, doctores, es de 70 a 75 más o menos, como dice la tabla. Doctora, ¿por qué? ¿Por qué es tan baja esa saturación? Si la doctora ha dicho que la saturación normal del ser humano es 95 a 100%, 93, 94, 95, 98, ¿no? ¿Por qué la saturación ahí en esa parte, aurícula derecha, o entrada de vena cava superior con aurícula derecha, es tan baja? ¿Por qué creen? ¿Qué crees que pasa? Mira. Respira aire. Respira aire. Respira. Entra 100% de oxígeno, ¿no es cierto? Entra a tu corazoncito de tu pulmón. Y del corazón izquierdo, aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, enviado por la aorta, esa saturación de 100% a todo tu cuerpo, ¿no es cierto? Da la vuelta entera, entrega el oxígeno a los tejidos y regresa por aurícula derecha. Aurícula derecha, ¿no? A través del sistema de vena cava. Y llega 75-70. ¿Qué pasó con el oxígeno? ¿Ah? ¿Qué? Exactamente, fue entregado a los demás órganos. Entonces, esa diferencial arteriovenosa es una medida indirecta de consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno. Y por ende, se puede medir el gasto cardíaco de alguna manera usando esto. ¿Cómo, doctor, se hace eso? Bien sencillo. Ya. Para eso primero hay que conocer esta tecnología que nos dice más o menos, doctor, yo sé que la saturación es 75 en la vena cava
en este lado arterial es 100%, ¿no? 95%. Pero en realidad es un poquito más complejo que eso. Contenido arterial de oxígeno y contenido venoso de oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno está en la arteria y cuánto en la vena? ¿Qué incluye? El oxígeno que está unido a la hemoglobina, el oxígeno que está disuelto como gas, que es medible con la saturación, y la presión arterial de oxígeno. Y el venoso sería lo mismo, pero venoso. Saturación venosa, hemoglobina que es la misma, presión venosa de oxígeno. ¿No es cierto? Y esa diferencial es lo que la doctora comentó. Se consumió en todo el cuerpo, dio toda la vuelta y llegó a la aurícula derecha. Ya ha consumido una parte, entonces ya no es 100%, es 75%, ¿no es cierto? Que se consumió. Entonces, esa delta o diferencial es lo que se consumió de oxígeno, que se consumió más o menos de 4 a 6 mililitros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entrega de oxígeno es cuánto entrega el oxígeno al cuerpo, y es el contenido arterial de oxígeno por gasto cardíaco. Y el indexado es lo mismo entre área y superficie corporal. Recuerda, todo lo que esté indexado es corregido con área y superficie corporal. Teniendo en cuenta estas tablitas. Presión arterial normal, la doctora, presión arterial normal del ser humano. Súper sencillo. ¿Cuánto? Muy bien, 120, 60, ahí está, ¿no es cierto? La sistólica entre 100 y 140 y la histórica entre 60 y 90. La presión arterial media, o PAM, ¿cuál es la fórmula? Acá está, presión arterial sistólica más el doble de la histórica entre 3, ¿no es cierto? Y es 65, 70 más o menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hay un montón de presiones que no nos importan mucho, pero es bueno que la tengan en la tabla. Continuemos. Entonces, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, entre 1000, para que salga litros, porque sale mililitros, ¿no es cierto? Es más o menos 4.5 litros por minuto, ¿no es cierto? Este es el valor normal, de 4 a 8 dice acá. El índice cardíaco es lo mismo, pero dividido entre área y superficie corporal. De 2.5 a 4, ¿no es cierto? ¿Ya? El volumen sistólico simplemente es la inversa de esta ecuación, ¿no es cierto? Gasto cardíaco entre frecuencia cardíaca por 1000, es la inversa, para ir al volumen sistólico. El volumen sistólico indexado es esto dividido entre área y superficie corporal. ¿Ya? Y esto de acá son variabilidades que todavía no lo vamos a ver. ¿Ya? La resistencia, resistencia vascular sistémica. A ver, fórmula de la presión arterial, ¿cuál es? Presión arterial es igual. ¿Usted, doctor, presión arterial? Muy bien, doctor. Ya, eso lo han visto en primer año, segundo año, ¿cierto? ¿No? Siempre les han dicho eso toda su vida, pero nunca se han puesto a preguntar. A ver, levante la mano quién. Levante la mano quién. En algún momento de su vida se preguntó, presión arterial es igual a gasto cardíaco. Gasto cardíaco es 4.5. Por resistencia vascular sistémica. ¿Y cuánto mide la resistencia vascular sistémica? ¿Se puede medir la resistencia vascular sistémica? Sí se puede. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? La resistencia vascular sistémica normal es de 800 a 1200 dinas. La dina o sección por centímetro cuadrado es una medición de resistencia. Es una relación presión-superficie. La resistencia vascular sistémica indexada, doctor, ¿cómo se halla la resistencia vascular sistémica indexada? Dije indexada. Indexada. Dije indexada, lo que significa que la fórmula original la divides entre área de superficie corporal. Lo dije hace un rato. Cada vez que yo diga indexado, es la misma fórmula, pero dividido entre área y superficie corporal. ¿No es cierto? Gasto cardíaco, por ejemplo, ya sabemos que es 4.5. Y el gasto cardíaco, para convertir a índice cardíaco, lo mismo entre área y superficie corporal. La resistencia vascular sistémica indexada es lo mismo, pero dividido entre área y superficie corporal. Por eso acá, en vez de gasto cardíaco, acá es índice cardíaco, ¿lo ven? ¿No? Ahora, ¿por qué, doctores, nos sirve esto?
Ustedes tienen un pacientito que está con una presión arterial media de 55. ¿Es normal esa presión, sí o no? 55. 55. De media. Ya 50 tiene. Está abajo, ¿no es cierto? Entonces, tienen la pregunta. Es un ancianito, no se sabe si la presión arterial baja. ¿Podría ser por qué? ¿Causas de presión arterial baja? ¿De qué? ¿Causas De presión arterial baja. Se le bajó la presión. No sabes nada del paciente, llega a la emergencia. Puede ser edad, puede ser. Edad no. Habiendo la edad te aumenta, a veces la hipertensión porque se esclerosan las arterias. ¿Qué? El shock, ¿no es cierto? Shock, pero hay varios tipos de shock. Estamos viendo lo que han dicho, pero hay varios tipos de shock, ¿no es cierto? ¿El tipo de shock conocen? Shock cardiogénico. Shock cardiogénico, ¿no? Shock cardiogénico, ¿por qué? Porque el corazón dejaría, en mi primer diapositivo, porque el shock dejaría de funcionar con fuerza adecuada. ¿Qué le pasó al corazón? ¿Un qué? ¿Un qué? Un infarto. Un infarto, ¿no? Algo que disminuya la fuerza del corazón, un infarto. Puede ser también un medicamento que justo causa de intoxicación y baje gasto cardíaco, ¿no? Puede ser Infección grave. no, ahorita vamos a ver eso. Justamente, no infecciones, no. Justamente lo contrario, ya una enfermedad cardíaca crónica, ¿no? Como por ejemplo, una valvulopatía, ¿no es cierto? ¿No? Una estenosis tricuspidia o aórtica, ¿no es cierto? Una enfermedad valvular, ¿no es cierto? Con el tiempo el corazón se hace grande, pero que un corazón sea grande, ya les debemos haber dicho, no significa que sea fuerte, porque está haciendo una remodelación anormal de la musculatura. Entonces ese paciente late, pero late con una fuerza inadecuada por el principio de Frank Starling. El principio de Frank Starling dice, ustedes han visto eso en el Guyton, ¿no es cierto? Que tiene que haber un buen llenado, una buena precarga, tiene que haber una adecuada elasticidad para que haya un retroceso adecuado para que impulse con fuerza durante la contracción y produzca un adecuado volumen sistólico que se traduce en un adecuado gasto cardíaco, porque según la fórmula, gasto cardíaco es volumen sistólico multiplicado por frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, presión arterial, como muy bien dijo el doctor, es igual a gasto cardíaco por resistencia muscular sistémica. ¿Ya? La resistencia vascular sistémica, según mi tablita, tiene una fórmula, que es igual a 80 por presión arterial media menos presión venosa central. Todo esto dividido entre el gasto cardíaco. Quiere decir que si yo conozco la presión arterial media, que es súper fácil de tomar, la presión venosa central, que generalmente es 10, no le haga mucho problema. Esto vale 10, acá lo vamos a poner 10, casi siempre es 10. Y si yo averiguo, calculo el gasto cardíaco, seré capaz de calcular la resistencia. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve la resistencia? Usted, doctora, la resistencia vascular sistémica baja. ¿Qué significa? El paciente tiene la resistencia vascular sistémica de 200, por ejemplo, digas, en vez de las 800 que lo que está baja la resistencia. ¿Qué le pasa a los pacientes? ¿Alguien me puede decir? Ah, muy bien, doctor, muy bien. Vasodilatación, excelente. Vasodilatación. ¿Qué quiere decir que una vasodilatación produce hipotensión? ¿No es cierto? En cambio, la vasoconstricción mejora la presión arterial. ¿Ya? Justamente hablamos de tipos de shock. Y en el shock cardiogénico, la resistencia vascular sistémica está preservada. Es normal. Pero el gasto cardíaco está disminuido. Shock cardiogénico. En cambio, en los shocks sépticos, como dijo la doctora de infección, habló muy bien la doctora de infección, el corazón está sano, o está más bien tratando de compensar. Por eso los pacientes que están sépticos tienen frecuencias cardíacas elevadas. Tu corazón está preservado
pero es la resistencia vascular sistémica la que está alterada. Porque los pacientes con sepsis tienen vasodilatación. Tienen vasodilatación. En la sepsis, uno de los mecanismos de la sepsis más importantes es la pérdida de la función endotelial. Primera clase de nuestro curso, lo cual aumenta la permeabilidad vascular y produce una vasodilatación como una reacción exagerada ante la infección. O sea, la permeabilidad vascular aumenta la vasodilatación con el fin de tratar de movilizar citoquinas, glóbulos blancos, todo lo que quieras para luchar contra la enfermedad. Pero llega un momento que esta reacción es exagerada y eso produce la vasodilatación. Entonces, si cae la resistencia vascular sistémica en el shock séptico, va a producir presión arterial baja. Por eso el shock séptico produce presión arterial baja. Ahora ya saben por qué el shock séptico produce hipotensión. ¿Ya? Muy bien, porque la resistencia vascular sistémica baja. En cambio, el gasto cardíaco está preservado, por eso está sano y está luchando para poder compensar. También puede estar inclusive un poco aumentado el gasto cardíaco para tratar de compensar esta presión arterial baja, ¿no? El shock anafiláctico también es una vasodilatación. Reactiva una reacción alérgica severa que produce vasodilatación, que también disminuye la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco está normal. El shock neurogénico también es igual, es una vasodilatación y el gasto cardíaco está normal. En cambio, el shock cardiogénico es el único en el cual el gasto sí está bajo y la resistencia vascular sistémica está normal, ¿no es cierto? Normal. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si yo, de alguna manera, si yo calculo el gasto cardíaco, lo calculo, entonces sé que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si yo sé, lo calculo de alguna manera, voy a poder calcular la resistencia vascular sistémica. Y cuando yo tenga esos dos valores de preferencia indexados, índice cardíaco y resistencia vascular sistémica indexada, voy a poder tener la certeza de diagnosticar el tipo de shock o falla circulatoria aguda del paciente. Si es un problema de bomba o es un problema vascular, ¿no es cierto? Siguiente. Entrega de oxígeno al cuerpo es el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Indexado es lo mismo, pero con índice. Consumo de oxígeno. ¿Cuánto consume el ser humano en promedio? Se dice que el ser humano en promedio consume 250 VO2, consumo de oxígeno, es igual a 250 mililitros por minuto de oxígeno. ¿Por qué está en mililitros el oxígeno si es un gas? Porque ocupa un volumen dentro de la sangre, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo que está dentro de la sangre del suelo, entonces está en un estado pues líquido, ¿no es cierto? Reposo. Al reposo consume 250 mililitros aproximadamente de oxígeno. Siguiente. Y hay una entrega de oxígeno o delivery de oxígeno, llamado también DO2. Y el DO2 simplemente es la diferencial de la doctora. O sea, entra a 100, regresa a 75, ¿cierto? Eso sería nuestra entrega. Entonces, acá lo podremos calcular fácilmente: contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Y la fórmula llamada fórmula de Fick dice que el gasto cardíaco equivale a esta división: el consumo de oxígeno entre la entrega de oxígeno es igual a gasto cardíaco. Calculemos. Regresemos a lo que es contenido arterial y venoso. Está por acá. Acá está. Nos quedamos con esto de acá, lo vamos a pasar para acá. La fórmula de Fick dice que gasto cardíaco es igual a
consumo de oxígeno, que es 250, dividido entre contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno. Sería 0.013, 0.14 de frente, 0,014 por la hemoglobina del paciente por saturación de oxígeno. Ya. PO2 no se considera porque es minúsculo. 0.0031 por PO2 es casi nada. Entonces no lo consideramos, ¿sí? Lo admitimos. Pero es un valor muy pequeñito. Menos lo mismo por hemoglobina por saturación venosa central de oxígeno. Caso clínico. Tienes un pacientito que te ingresa de emergencia con shock, presión arterial baja. Entonces, doctor, voy a hallarle el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica y voy a saber si es séptico o cardiogénico, si es neurogénico o cardiogénico, si es distributivo o cardiogénico. Y dice, su saturación en su dedito es de 95%. 95% de saturación. 95% de saturación. Oxígeno arterial. Saturación de oxígeno arterial es de 95%. Y su saturación venosa, le colocan un catéter venoso central. Y oh sorpresa, la puntita del catéter venoso central siempre termina aquí, en la entrada de la vena cava superior con aurícula derecha. Siempre la puntita termina ahí. Le sacan una muestra de sangre que coincidentemente aterriza acá el catéter venoso central. ¿Qué coincidencia? Y la saturación venosa central de oxígeno te sale 50%. Calcula usted el gasto cardíaco del paciente. Ya está tu fórmula. Entonces, en vez de saturación, coloco acá 0,95 en la saturación arterial. Y acá, en vez de saturación venosa, pongo 0.5, porque es 50%. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto sale eso? 0.14 por la hemoglobina de este paciente es de 11 de hemoglobina. ¿Ya? Ya. 0,014 por 11 por 0.95, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Calculadora? 0,014 por 11, porque la hemoglobina, por 11 por 0.95. ¿No sería por 0.50? Acá, contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso. Ah, ya, pero eso. ¿Sí? Ya. Acá arriba, ¿qué sale? ¿Sí? No hay dudas que se sale 0.14, ¿no es cierto? Muy bien. Y abajo, acá 0.50, ¿cuánto sale? 0.08, ¿no es cierto? Entonces, resten los dos, pues. Resten los dos. 0.014 por 11 por 0.95 menos 0,014 por 11 por 0.05. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿0 punto? ¿Cuánto sale? Usa su calculadora, yo estoy pidiendo que lo haga en mi cabeza. Usa su calculadora. ¿Cuánto sale? Háganlo. ¿0 punto?
0 punto. ¿Ya lo calcularon? ¿Cuánto salió? ¿La resta? Sí, la resta de los dos. 0.07. Muy bien, 0.069, ¿no es cierto? 250 entre eso. Menos. 3.600, creo. Muy bien, su gasto cardíaco es 3.6. O sea, que está normal o bajo. Bajo. Shock cardiogénico. Shock cardiogénico. Ahora, en vez de 0.5 acá, pongan 80. ¿Cuánto sale? A ver. 10.8. Porque ese es en mililitros. Muy bien, 10.8 de gasto cardíaco. O sea, su gasto cardíaco está normal, aumentado inclusive. Conclusión. La saturación venosa central o mixta es la que define el gasto cardíaco. De toda esa parafernalia de la fórmula, sacamos una sola conclusión. ¿Por qué, doctora? Regreso acá, donde la doctora de que comenzamos. Entra 100, en el primer paciente entra 100 y acá solo regresa 50, ¿no es cierto? Y en el segundo paciente entra 100 y acá regresa 80%. ¿Qué ha pasado entre los dos pacientes? ¿Qué creen que haya pasado? ¿Por qué el gasto cardíaco cambia con esa saturación venosa central o mixta? ¿Alguien me puede decir? ¿Por resistencia? Yo respiro. 100% de sangre arterial. Corazón izquierdo. Se va al cuerpo y regresa 80. Se consumió 20. Yo respiro. Ya llega a 100%, da la vuelta a todo el cuerpo y solo llega a un miserable 50. Uno puede ser que se está consumiendo mucho. Una causa. Pero otra causa es que al ser tan débil el corazón, débil, llega a una miseria al otro lado. Porque no tiene la fuerza para empujar la sangre. Entonces, ojo, si el paciente no tiene factores que puedan alterar como la hemoglobina, porque la hemoglobina también está en la fórmula, una anemia severa, no tiene anemia severa, está todo bien, está en una condición pues que no podrías pensar en otra causa, y su saturación venosa central o mixta, cualquiera de los dos, está disminuida, es menos de 70, shock cardiogénico. Shock cardiogénico. ¿Cierto? ¿Una qué? Claro, un gasto cardíaco aumentado, por ejemplo, de 10, quiere decir que es una hipertrofia fisiológica, tiene un supercorazón, esto es muy correcto, ¿no es cierto? Un gasto cardíaco aumentado, ¿no es cierto? O que tiene un corazón de deportista, o que está luchando por su vida por alguna razón, y por eso el corazón está empujando con toda la fuerza que le da. Un gasto cardíaco aumentado, ¿no es cierto? Aumentado. Un gasto cardíaco normal es una condición normal. Un gasto cardíaco disminuido es que tiene poca fuerza. Entonces, estamos aprovechando el oxígeno como marcador para medir el gasto cardíaco. Entonces, regresamos, todo está en las diapositivas, no se preocupen. Regresamos a nuestro pacientito, que lamentablemente el primer paciente, ¿cuánto de gasto cardíaco tenía? El primer paciente, que tenía solo 50%. ¿Cuánto salió? 3. ¿Ah? 3,2. ¿Qué? 3,5. 3.5, ¿no? Ya, este paciente ya tiene, entonces acá sustituimos 3.5, ¿ya? 3.5, ¿no? 3.5, en vez de gasto cardíaco. ¿Ya? Su presión arterial media, doctores, estaba hipotenso, entonces tenía 50 de paro, ¿ya? ¿Cuánto sale? Acá es 10 siempre. ¿Cuánto sale la resistencia? Calculen, del paciente.
que tiene 3.5 de gasto cardíaco y tiene una presión arterial media de 50 y una PVC de 10, es universal. ¿Cuánto sale la resistencia muscular sistémica? Yo también lo voy a calcular, a ver. 80 por 50 menos 10 saldría a 40. Todo eso lo dividimos entre 3.5. Ya, ¿cuánto sale? 914 dinas. Entonces vamos a nuestra tablita. La resistencia vascular sistémica normal es entre 800 a 1200 dinas. Entonces, paciente tiene gasto cardíaco. Gasto cardíaco disminuido, ¿no es cierto? ¿Sí? Atentos, ¿eh? Presión arterial media disminuida, ¿no es cierto? Y resistencia muscular sistémica normal. ¿Cómo está usando mis pulmones? Sí, ¿tienen algún? Yo tengo ahí. Ya. Aquí tienen doctor, gracias. No te preocupes. ¿Tienes razón? Ya. ¿La persona? Muy bien. Ya tienen un diagnóstico hemodinámico de la enfermedad del paciente. Es un shock cardiogénico. Es shock para empezar porque la presión arterial está baja. Shock cardiogénico porque es un problema exclusivamente de la bomba cardíaca. El tono vascular no está ni vasodilatado ni vasoconstricto. Está normal. Es un problema de su bomba cardíaca y nada más. Y si quieren corregirlo, lo corrigen con índice cardíaco y con resistencia vascular sistémica indexada para asegurarse. Si el paciente es muy pequeño o muy grande, ¿no es cierto? Caso contrario, acá lo sustituimos por 10.5, que salió el otro paciente, ¿no es cierto? ¿Ya cuánto sale la resistencia? Y también tiene una presión arterial media de 50. También tiene una presión arterial media de 50, o sea, también está hipotenso. Tiene la presión arterial baja. 304. ¿Qué? 304.76. La resistencia vascular sistémica entonces está en este paciente baja. El lacto cardíaco está normal o aumentado. La presión arterial media está disminuida. Creo que no. Y la resistencia vascular sistémica está aumentada. Disminuida. Este es un paciente con shock séptico. Porque está vasodilatado. Su corazón está sano y está compensando con gasto cardíaco increíble. Y está hipotenso. Presión arterial baja. Presión arterial baja. ¿Ya? Entonces, ya han visto que acá lo que define es la saturación venosa. Central o mixta. Basta que esté por debajo de 70, no se olviden 70. Y eso nos define si es shock cardiogénico cuando está bajo y cuando está preservado o elevado, un shock de otro tipo, generalmente distributivo. Y distributivo puede ser séptico, neurogénico y anafiláctico. ¿Ya? Muy bien. Y esto en realidad los acerca o los hace mejores que muchos médicos, porque muchos médicos no manejan esto. ¿Ya? El hemodinamista es aquel subespecialista, ni siquiera especialista, que se encarga de los cálculos matemáticos que les acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la subespecialidad de la hemodinámica o del hemodinamista, médico hemodinamista o hemoperfusor, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcan. Entonces, ya regresamos a nuestro concepto básico que gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿no es cierto? Y que presión arterial media es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el volumen de estroco sistólico va a depender de tres cosas: la precarga, la contractilidad del corazoncito
y la poscarga. Siendo la precarga todo el volumen hasta el fin de llenado del diastólico, ¿no es cierto? Todo lo que se llena del corazón. Y va a depender de una buena volemia o cantidad de sangre circulante. Para que se llene el corazón tiene que haber sangre. Y va a disminuir, por ejemplo, una hemorragia. La contractibilidad es la fuerza del músculo cardíaco y se va a ver disminuida si el paciente es coronario, si el paciente tiene una cardiomiopatía dilatada, tiene alguna hipertrofia patológica que impide que haya una buena fuerza muscular. Porque no que esté grande el corazón significa que esté sano. No se olviden nunca de eso. Que alguien tiene el corazón grande no significa que esté sano. Generalmente eso está asociado a una mala remodelación de los músculos cardíacos. ¿Ya? Y la poscarga es la resistencia que tiene el volumen que ya está en la arteria aorta al impulso cardíaco, que tiene que vencer el corazón cuando eyecta sangre, porque hay sangre ahí en la aorta. Y si se abre el corazón, se abren las válvulas, se emite la sangre, tiene que luchar contra esa resistencia, esa sangre que ya está en la aorta, vencerlo, y eso es la poscarga. Entonces, precarga, hemorragia de frente. Más, siempre cuando digan problema de precarga, no tiene precarga, su volumen está bajo, su volemia es baja. A la cabeza, deshidratación y hemorragia. Súper sencillo, ¿no es cierto? Súper fácil, ¿no? Una redistribución de fluido tercer espacio. El tercer espacio es muy sencillo. Les mencioné que durante la sepsis hay una permeabilidad vascular incrementada, una disfunción endotelial y una vasodilatación. Lamentablemente eso hace que la presión osmótica también sea alterada y que lamentablemente proteínas salgan y eso jalen agua al espacio intersticial, produciendo tercer espacio o atrapamiento de agua en el tercer espacio. Eso en realidad el paciente está hipovolémico porque toda su agua se ha escapado de sus vasos sanguíneos al intersticio celular. ¿Ya? Y eso también puede disminuir la precarga. Taponamiento cardíaco, neumotoras, tromboembolismo pulmonar, son causas más alejadas. Contractividad del frente, shock cardiogénico. Índice cardíaco menos de 2.5, gasto cardíaco menos de 4.5, ¿no es cierto? Fácil, sencillo, ya lo hemos visto. Poscarga, si es un problema de la resistencia de los vasos, ¿qué significa eso? Resistencia vascular periférica. Y por ende, shock séptico, shock anafiláctico y shock neurogénico, donde la resistencia vascular está disminuida, hay una vasodilatación. En la reacción anafiláctica, que es la reacción alérgica, por eso pregunto, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Sí, doctorcito, soy alérgico a las penicilinas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando le pusieron penicilinas, se puso rojito el paciente, se ronchó, y de ahí le dio una taquicardia y su presión se le bajó al piso y casi se muere. Ese es el shock anafiláctico, que es una vasodilatación por una reacción de hipersensibilidad que el endotelio vascular de primera clase reacciona por una mediación de histamina ante un elemento que produce una reacción alérgica muy exagerada y por eso la persona no puede nunca acercarse a ese medicamento o sustancia. Shock anafiláctico es esto también. Resistencia vascular sistémica disminuida, ¿no? Y el shock neurogénico, que está asociado a los traumas columna vertebral, también produce vasodilatación. Entonces, en los tres es vasodilatación poscarga. Excelente. Entonces, ustedes ya saben o ya pueden diagnosticar el shock. Monitoreo, tratamiento. Estos medicamentos que se llaman alfa-agonistas, que ya lo han visto en su clase de farmacología, no, todavía no lo han visto. Sí. Alfa-agonistas, como la noradrenalina, la adrenalina, o también llamado norepinefrina, epinefrina. ¿Qué significa epinefrina? ¿Alguien me puede decir la etimología de la epinefrina? Seguramente en farmacología les enseñan así bonito, como yo. ¿No? No, ¿verdad? Ya. Epinefrina quiere decir enzima de riñón. Epinefros. Porque en la suprarrenal se encuentra esta catecolamina que el mismo organismo lo produce. Pero también nosotros podemos producir
fusionar químicamente y tener una ampollita. Igualito que la norepinefrina, ¿no es cierto? Entonces, tiene un efecto alfa que produce vasoconstricción. Entonces, todas estas enfermedades las trata. Shock, paciente hace shock séptico, norepinefrina, noradrenalina. Paciente hace shock neurogénico, noradrenalina. Paciente hace shock anafiláctico, noradrenalina. Bonito, no fácil, te digo. Pero la noradrenalina tiene una ventaja. También te sube un poquito el gasto cardíaco. Entonces, la noradrenalina, pregunta de examen, es el producto de elección para el tratamiento de todo tipo de shock. Como manejo inicial, empírico. No le vas a estar haciendo con tu calculadora, el paciente que se está muriendo, ¿no es cierto? Para el manejo empírico del shock, noradrenalina es el medicamento de primera elección. Noradrenalina. Y eso se da por vía central, no se da por vía periférica porque produce necrosis. Al producir vasoconstricción, puede dejarte sin brazos, o sin dedos, o sin pies. Hay una señorita, deben haberse visto, ¿no? De salud en Lima, joven, creo que era modelo, que se quedó sin brazos y sin piernas porque hizo un shock séptico por una pielonefritis y lo denunció al Estado, ¿no es cierto? Se quedó en silla de ruedas, sin brazos, sin manos y sin piernas. Ha salido en la tele hace unos años. ¿Por qué? Porque la señorita lamentablemente se le tuvo que usar noradrenalina en dosis altísimas para salvar su vida, para salvar la vida, pero a cambio de eso, la vasoconstricción intensa la dejó sin circulación distal. Entonces, ojo con la noradrenalina, produce necrosis distal, la adrenalina también lo mismo. En cambio, si tu paciente tiene esto, falla cardíaca, con síndrome de bajo gasto cardíaco, que es hipotensión, signos clínicos, frialdad, oliguria, ¿no? Y tienes el gasto cardíaco demostrado que está bajo y tu resistencia vascular es normal. Dobutamina, esa es la elección. Shock cardiogénico, dobutamina. Todos los demás son irrelevantes, no se usan mucho, ¿no? Son bien, como que podríamos decir, situacionales, ¿no? Situacionales. Respuesta: fluidos. Una de las, sí. Cardiogénico. Y noradrenalina y todo lo demás. Y también de elección para empezar como empírico. Pero no tienes todavía datos y está chocado y le has pasado fluidos y no mejora su presión. Sí, he chocado, obviamente no está sangrado porque lo primero por ser desangrado sería cerrar el foco de sangrado, ¿cierto? ¿No? Pero está chocado, pues no, está baja, bien baja. Tiene síntomas de hipoperfusión, como cuál sería. No llega a sangre al cerebro, trastorno del taco, ¿sí? Tiene la piel fría, orina aquí, está decaído, ¿no? O está pálido, está cianótico. Noradrenalina de frente, ¿ya? Puede darse por vía periférica por un corto periodo de tiempo, pero lo ideal que sea por vía central, ¿no es cierto? Y entonces, fluidoterapia obviamente, pero sin embargo, mira, falla cardíaca, no es, si tienes un problema de bomba, hay que tener mucho cuidado. La insuficiencia cardíaca no se le da a fluidos. La fluidoterapia sirve en el shock circulatorio. En la falla cardíaca no se da, pregunta de examen, no se da. Porque si tu bomba está bien y tienes vasodilatación, si tú metes más agua, lo estás llenando, encharcando de agua al paciente y le estás dando más carga de trabajo a tu corazoncito. No se la da nunca al shock cardiogénico fluidos, nunca. Y a la falla cardíaca congestiva, por eso se llama falla cardíaca congestiva, porque se llena de agua y le dificulta movilizar el agua, por eso tiene disnea el paciente. Lo mencionamos al principio de clase, no le vas a dar nunca líquidos, ¿no es cierto? Nunca, no se olvide. Ya, pero el manejo del shock inicial es darle fluidos si es otro tipo de shock. Principio de Frank-Starling. El principio de Frank-Starling nos dice que para que el corazón emita un buen volumen sistólico tiene que tener una buena precarga, pero también un buen retroceso y llenado elástico. Tiene que llenarse bien y tiene que para eso tener una adecuada elasticidad del músculo cardíaco. Mientras más se llena y más estiramiento ventricular tiene, más volumen sistólico va a empujar. Entonces es una relación directamente proporcional con el diámetro al final de la diástole que puede obtener el corazoncito y la cantidad de precarga que puede aguantar y el retroceso elástico que puede tener el corazoncito.
La precarga ya saben que es el volumen original de la diástasis, que depende mucho de cuánto volumen tenga el paciente. Entonces tiene que tener una buena volemia. Mientras más se llena, más se estira el ventrículo, más sangre va a bombear. Entonces más fluido, más precarga, ¿no es cierto? Esto no, ya. Esta es una nueva estrategia, bueno, no es tan nueva, pero sí es moderna. Cuando, por ejemplo, tienen un paciente que está chocado, que está hipotenso, en sala, hospitalizado ya, y no saben si es cardiópata o no. No saben si darle fluidos le va a hacer daño o no. Porque ya saben que nunca, si es falla cardíaca, un problema de bomba, nunca se le va a dar fluidos al paciente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen ahora modernamente? La prueba de elevación de miembros inferiores. Elevar los miembros inferiores equivale a darle 300 mililitros de volumen al paciente. Y con eso tú puedes, si el paciente mejora, su clínica, su hemodinamia, el gasto cardíaco mejora, lo que hacen para tener una mejor evidencia es medirle el gasto cardíaco antes y después del procedimiento. Si después de la elevación mejoró el gasto cardíaco, no empeoró, entonces tu paciente sí necesitaba fluidos y no te arriesgaste en darle fluidos extra. El shock circulatorio. En cambio, si empeora el gasto cardíaco, es porque si un shock paramédico lo has acercado más, has dado más volumen al espacio intertorácico, ha viajado y le has sobrecargado más el corazón que estaba así, apenas las peronas. Pero como es su propia circulación al regresar a tu posición normal, no te has arriesgado de darle más fluidos extra a su paciente. Y es una prueba moderna, fiable y poco arriesgada, muy segura para poder ver si le necesita fluidos el paciente o no. Eso es lo que queremos evitar. Esto es un edema agudo de pulmón cardiogénico. No olvidar que el corazón y el pulmón están conectados por medio del sistema arteriovenoso menor o circulación menor. Arteria pulmonar. ¿Dónde está la arteria pulmonar? ¿De dónde sale? ¿Qué? De la izquierda te mato. A ver, no se olviden, arteria pulmonar. Del lado derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Está al revés, no se olviden. Nunca se olviden que la arteria pulmonar sale del lado derecho. No se asusten, no se lo confundan. Eso lo he visto en anatomía. ¿Sí o no? Ayer, el año pasado en anatomía, ¿no es cierto? Ya, por favor, ya. Venas y capilares, arterias capilares pulmonares, alveolo, venas capilares pulmonares, vena pulmonar, aurícula izquierda. Regresa la sangre ya oxigenada, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si el paciente tiene falla cardíaca? Se va a empezar a llenar de agua todo este sistema. Y va a llegar un momento que el endotelio del alveolo no va a empezar a aguantar toda esa sobrecarga y se va a empezar a llenar el espacio alveolar de agua. Y eso es edema agudo del pulmón. Cardiogénico. Uno de los síntomas más severos de la falla cardíaca en su último estadio, también llamado shock cardiogénico. Y por eso el paciente, crónicamente, o sea, una enfermedad mucho más lenta evolutivamente, tiene dificultad respiratoria, porque está congestionado el pulmón. Congestionado el pulmón. Fíjense. Esto de acá se llama catéter Swan-Ganz, está en el libro Port, por eso les he metido toda esa parafernalia matemática. El importe es esto, y no explica nada, dice, este es el catéter, mírenlo, ¿no? Ni siquiera te explica por qué. Recuerden que el catéter venoso central llega hasta acá, ¿no es cierto? Es fácil de poner, es barato, inclusive si ustedes agarran el catéter venoso central y ven atrás, dice cirugía peruana, o sea, lo hacen en el producto. ¿Ya? Es barato, el especialista, pues, es un internista, un cardiólogo intensivista, lo puede poner fácilmente. Y llega acá y me puede medir la saturación venosa del paciente central. Mixto es ya dentro de la aurícula, ya entrando, no entra nunca, no entra. ¿Ya? Y esto se llama un catéter de arteria pulmonar que llega más adentro todavía que el catéter venoso central, también llamado catéter Swan-Ganz.
Y el swan gas, mediante termodilución, ¿qué es lo que hacen? Meten agua en una temperatura y ven qué tanto se demora en enfriarse. Meten agua caliente o tibia al corazón y miden qué tanto se demora en enfriarse. Y si se enfría rápido es porque hay buen flujo. Y si hay buen flujo hay buen gasto cardíaco. Y ahí miden el gasto cardíaco usando la temperatura como marcador, en vez de usar el oxígeno. Por eso se llama termodilución. Método de termodilución. Este es el gol estándar para medir el gasto cardíaco, pero necesita una herramienta más cara que el catéter venoso central. Y es más invasivo que el catéter venoso central, ¿no? Porque entra hasta la arteria pulmonar, que obviamente está en el lado derecho del cuerpo, ¿no? Venosa, no se olviden, ¿no? Ya saben, con esto ya lo vimos. El sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco, porque es parte de la fórmula. Ya vimos lo que hace el sistema simpático. El parasimpático todo lo contrario. La precarga ya sabemos que está relacionada con el retorno venoso. Tiene que haber sangre al final de la diástole. Sangre. Y para eso tiene que haber retorno venoso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es retorno venoso? Fácil. Todo el sistema que tú enviaste por el lado izquierdo tiene que regresar por el lado derecho. Ese es el retorno venoso. Si no regresa sangre, ¿qué va a bombear el corazón de vuelta? Nada. Entonces depende del retorno venoso. Tiene que haber buena cantidad de retorno venoso. Y la longitud de las fibras miocárdicas y su calidad. Es la capacidad de estirarse, llenarse de sangre y luego otra vez bombear. Eso es el principio de Frankenstein. Ya lo habíamos visto. ¿Ya? Y la poscarga siempre significa resistencia vascular sistémica. Siempre. Hipertensión es resistencia vascular sistémica aumentada. Vasoconstricción. Hipotensión es vasodilatación. Resistencia vascular sistémica disminuida, ¿no es cierto? Muy sencillo. Pero si yo les pasaba de frente esta diapositiva del porto, ustedes no hubieran, ¿qué es eso? No, por eso he tenido que hacer todo esto para frenar. Poscarga elevada de ceros. Contractilidad depende de la fuerza que tiene el músculo cardíaco. El músculo cardíaco necesita dos cosas: energía en forma de ATP y por ende oxígeno. Y necesita calcio. Con el calcio y un oxígeno adecuado, tú tienes un corazoncito sano. Entonces, un infarto. ¿Qué es un infarto, doctores? ¿Alguien puede decir? ¿Qué es un infarto? Es un infarto. ¿Cómo funciona un infarto? Yo sé que todavía no hemos llegado al tema, pero ¿cómo funcionaría un infarto? ¿Por qué se infarta el...? Ya, ¿por qué se infartó el cerebro, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Porque no llega flujo sanguíneo al cerebro y por ende no llega oxígeno. Es lo mismo con el corazón. El corazón también se infarta. ¿Y cómo sería? No llega flujo sanguíneo al corazón. Oye, pero si, ¿cómo no voy a llegar flujo sanguíneo al corazón? Si el corazón para pasando sangre cada rato, ¿no? El corazón tiene su sistema de arterias que lo nutren. Y como muy bien, entonces una obstrucción de las coronarias produce un infarto. Punto, se acabó, ese es el infarto. Obstrucción de coronarias, ¿no es cierto? ¿No? Obstrucción de coronarias y punto. Entonces, por eso las enfermedades coronarias son factor de riesgo para insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Porque se infarta y pierde fuerza porque se muere. Cardiomiocitos, los músculos cardíacos, la célula muscular cardíaca muere, ¿no es cierto? Igualito que un infarto cerebral, solo que en vez de neuronas, cardiomiocitos, ¿no es cierto? Muy importante y facilitado por catecolamina, adrenalina y norepinefrina. Uy, mira, que está la catecolamina. Por eso las catecolaminas aumentan un poquito el gasto cardíaco. Producen vasoconstricción y pueden aumentar un poquito el gasto cardíaco. Bloqueadores de canales de calcio reducen la contractilidad. Nifedipina es un antihipertensivo, por eso, porque baja el gasto cardíaco y por ende baja la presión arterial. Fácil, ¿no es cierto? Sí. Ya, no sé por qué les estoy enseñando farmacología, no tiene sentido, pero bueno, es lo que dice el porno. Ya. La bomba, recuerden, fisiopatología, el potencial de acción es mediado, canales lentos y rápidos, tanto de sodio como de calcio. Son los electrolitos más importantes del corazoncito, como eso, la.
Y los digitálicos inhiben la bomba de sodio-potasio, disminuyendo la capacidad del calcio de escapar de la célula y mejorando su contractilidad. Por eso los digicálicos mejoran la contractilidad de la fuerza, porque evitan que el calcio se salga de la célula. Lo mantienen adentro y ustedes saben que un cardiomiocito, un músculo cardíaco sano, tiene oxígeno, ATP y calcio. Con ATP y calcio se produce la contracción y la fuerza muscular adecuada cardíaca. Entonces, si los digitalicos lo mantienen adentro del calcio intracelular, va a mejorar su situación. Insuficiencia cardíaca se divide en dos: disfunción sistólica y diastólica. ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta? Ya. Como le dije en la clase anterior, la doctora también estaba, me comenta, esta es la clase más importante, yo creo que de toda el curso de fisiopatología. No es por darnos de grandeza, pero también yo creo que es muy importante en nuestra carrera también. Porque ya sean cardiólogos o internistas, intensivistas o cirujanos cardiovasculares, o no, cuando sean médicos generales o sean serumistas, van a tener un paciente cardiópata. Lo van a ver esto siempre, toda su vida. ¿Ya? Entonces, y cuando son residentes, no importa la especialidad que hagan, los obligan a ir a emergencia el primer año. Y se tienen que comer todo. Sea ginecólogo, sea residente de cirugía plástica, inclusive, igual te comes cualquier emergencia. El primer año les hacen atender a lo que sea. Así que, igual lo van a ver. Entonces, la clase se corta acá y va a continuar la segunda parte de la próxima sesión. Pueden avanzar. ¿Ya? Listo. ¿Ya?